Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía. Hemos llegado para traer la filosofía al presente, usándola como compañera de viaje en nuestras vidas. Hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía. Hallándose un tiempo débil de fuerzas, caminaba con un báculo, mas después lo llevó ya siempre, no en la ciudad, sino viajando, y entonces llevaba también el zurrón. Habiendo escrito a uno que le buscase un cuarto para habitar, como éste fuese tardo en hacerlo, tomó por habitación la cuba de 1 metro, según él mismo manifiesta en sus epístolas. Por el estío se echaba y revolvía sobre la arena caliente, y en el invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve, acostumbrándose de todos modos al sufrimiento. Bueno chicos, ¿qué os parece si hablábamos sobre un filósofo perro que se llamaba Diógenes? Diógenes el Can, me parece interesante y oportuno. Yo creo que nos podemos divertir. Sí, nos podemos divertir mucho. Primero, a lo mejor deberíamos empezar contando, Raquel, por qué se le llamaba perro, o por qué se llamaba él a sí mismo perro. Sí, bueno, lo decía en plan orgullo. Ahora mismo suena extraño, pero la palabra perro en griego se dice kinos, ¿vale? Y es por la forma de vida realmente que ellos lleva. De kinos viene cínico, que va a ser la escuela que representa Diógenes principalmente. Entonces él se llama perro por la forma de vida, sencilla, humilde, fuera de las convenciones sociales, totalmente libre. Eso es lo que está representando la vida de un cínico, que al fin y al cabo es el resumen de lo que es Diógenes. De hecho, viene quínico, viene de quinos, quínico, perro. Y quínico es perruno, o sea que la filosofía que hacían era filosofías perrunas, filosofías de perro. Pero no fue realmente él quien elige ese nombre, ¿no? No, este nombre le viene ya porque él se incorpora a la escuela de Atenas de Antístenes. Antístenes, discípulo de Sócrates. Entonces él llega a Atenas, ni más ni menos, sí. Él llega a Atenas después de haber sido desterrado de su tierra, de Sinope, y le pide por favor a Antístenes que la admita en su escuela. Y desde aquí empieza a ser un filósofo perro hasta que se vuelve extremista dentro de esta misma filosofía y acaba desvinculándose incluso del gimnasio de los cínicos. Además, él mismo acaba siendo el gran representante de esta escuela. No olvidemos de que en el fondo, aunque no está inaugurada por él hace de la filosofía no solo la pregona, es su modo de vida. La lleva, es una filosofía práctica, pero en sentido literal. De hecho, Diógenes, cuando intentó entrar en la escuela de Antístenes, lo intentó en repetidas ocasiones y lo amenazó con el báculo Antístenes. Y le dijo Diógenes: descarga sobre mí ese bastón, porque no hay madera lo suficientemente dura como para apartarme de ti, que tienes algo que enseñarme. Y con esta frase fue con la que Antístenes aceptó a Diógenes dentro de su escuela cínica, dentro de su escuela perra. Y en anécdotas como estas hay miles, y nos podemos lanzar y contar, no miles, pero sí 500 por lo menos, ¿no? O sea, que era un hombre determinado a aprender a un riesgo de llevarse un buen palazo, ¿no? Sí, claro, él no le importaba, pero lo que quería era aprender de la persona cínica que había conocido recién llegado a Atenas. Uh-huh. ¿Y cómo es la anécdota? Porque esa también tiene mucha amiga, de por qué tiene que abandonar su ciudad natal, Sinope, y dirigirse a Atenas. ¿Qué le pasó con el oráculo de Delfos? Cuéntanoslo, Raquel. Sí, ese es el principio realmente de esa historia. Él va a visitar el oráculo y bueno, se sabe que el oráculo respondía normalmente de forma metafórica. Es la respuesta que él pregunta un consejo de qué debe hacer con su vida, y la respuesta que recibe es que debe invalidar la moneda. Normalmente una persona que lo toma metáfora puede entender que debe invalidar las convenciones sociales, que es en el fondo lo que hace la escuela cínica, pero en lugar de ello pues directamente le pillan falsificando la moneda. Entonces él y su padre además, que era banquero o algo relacionado. Sí, banquero. Claro. Ficesio.
sí, y terminan exiliándole de la ciudad por ello. Madre mía. De hecho, Y así es también como ya- se dirige a Atenas. sí, hay una frase que dice cuando lo destierran, que Sí. se lo dice a los ciudadanos de Sinope, que no me condenáis al destierro, yo os condeno a vosotros a quedaros aquí. Que es algo así como, os jodéis, yo me voy y vosotros os jodéis aquí en Sinope. Pero en el Me voy fondo, con- sí, en el me voy del fondo, convento y me cago dentro. sí, Eso es, pero sí. en el fondo los otros quedaron en olvido. Hoy hablamos de Sinope gracias a él. En el fondo los otros quedaron condenados, aunque suene curioso porque, bueno, no es Claro. muy normal no es muy normal ponerse a falsificar moneda y encima justificarlo, pero hablamos de un hombre que decidió vivir fuera de las convenciones sociales. Eso es lo que vamos a ver con los cínicos y es lo que vamos a ver con él. Tan fuera de las convenciones sociales que me encantaría empezar también contando otra anécdota. Estando en el foro y haciendo acciones torpes con las manos, también conocidas como masturbación, dijo, ojalá que frotándome el vientre no tuviese hambre, igual que frotándome mi parte se me quita el deseo sexual. Esto ya lo añadimos nosotros, pero bueno, lo define perfecto. A la vista de toda la alta sociedad ateniense en pleno foro, ¿no? En el mismísimo foro, ni más ni menos. Es De que todo- para él da igual que sea la alta sociedad, porque en realidad la sociedad entera está enferma. Entonces, a él le importa muy poco las opiniones para él las escalas sociales no existen directamente. Son una Mira, invención justo del ser humano. A Y no tiene colación valor de, ninguno. a colación de ese comentario viene muy bien la anécdota de cuando llevaban a juzgar a un ladronzuelillo, pobrecín, que le llevaban, si no recuerdo mal, eran los sabios de la ciudad, y al paso de la marcha, cuando le vio pasar Diógenes, empezó a gritar, mirad, los grandes ladrones llevan al gran ladrón preso, llevan al pequeño ladrón preso. Sí. Y esa manera de Porque entender lo que encontramos crítica política también, al tener una crítica social, una crítica política que hoy en día perfectamente podría aplicarse en muchos ámbitos. En aquel momento parecía un poco de loco, pero digamos que tenemos el primer, entre comillas, al primer antisistema, uno de los primeros antisistemas, pero de una forma bastante peculiar, con una vida de perro. Por eso mismo quizás deberíamos definir lo que es loco, porque a lo mejor él era el más cuerdo de entre todos los que habitaban en ese momento Atenas. Bueno, tenía sus cosas de locura, que son absolutamente injustificables, pero desde luego la lógica que seguía no era tan loca. Cabe dudar si es locura o simplemente que es la primera vez, y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, realmente es una lástima, pero no es costumbre. Su actitud es completamente coherente con su filosofía y con lo que piensa. Entonces eso es lo que encontramos. Si él está fuera, él está criticando que la sociedad, por ejemplo, porque eso es lo que dice el cinismo, la sociedad producto de una convención social sin valor realmente objetivo, y que en el fondo nos han alejado de la naturaleza y lo ve negativo, es natural y es muy consecuente con ese mismo pensamiento que él intente vivir fuera de esas convenciones. Por ejemplo, en realidad no sabemos si vemos locura o vemos una total coherencia con su pensamiento. Otra cosa es que esa total coherencia con su pensamiento choque con la mayoría. Choca con la mayoría. Decidió ser coherente y llevar sus ideas hasta el extremo de aislarse de la sociedad, porque un individuo así de libre, por naturaleza, tiende a causar pavor entre sus ciudadanos. Todos podían verse en cualquier momento reprendidos por cualquier acción que él considerara que era poco digna de un hombre libre. Este afán de descontextualizarlo todo de las conductas sociales generalizadas y llevarlo al individuo más puro, más hombre, más perro, como él diría, porque el perro en aquella época no era un animal que estuviera mal visto como vagabundo o como el mejor amigo del hombre, sino era un animal libre que cuando quería vivía en la ciudad, cuando quería vivía en el campo, pues vivía a merced del hombre, pero también gracias a, o sea, muy... Es que en este punto es importante recordar la herencia que recibe Diógenes. Diógenes, en el fondo, sabemos que alumno, en cierta manera, de los alumnos de Sócrates, lo que hay antes de eso, la filosofía presocrática, distingue entre physis y nomos. Esto sería
Fisis sería naturaleza, nomos, convenciones sociales. Esta diferencia la hereda Diógenes y se da cuenta de que le hemos hecho mucho caso al nomos, a las convenciones sociales, y nos hemos alejado mucho de la fisis. Entonces lo que intenta es invalidar esas convenciones para que el ser humano vuelva a unirse con la naturaleza, para que el ser humano viva en armonía con ella, que es la vida de un perro. Entonces, en consecuencia con esto, es natural que todo lo que proviene, incluso la misma sociedad, los mismos miembros de una sociedad, son muestras de rechazo para él. En realidad está siendo completamente coherente. No valoraba el nomos como un conocimiento seguro y objetivo. A mí me gusta mucho una anécdota suya que le preguntaron con mucho respeto: maestro, ¿a qué hora considera usted que deberíamos comer? Y la respuesta, ridiculizando mucho cualquier convención social: si se es rico, cuando se quiere, y si se es pobre, cuando se puede. Suficiente explicación. No lo hemos comentado, pero la indumentaria clásica del cínico era un manto y un zurrón en el que tener lo necesario para comer y beber. Y Diógenes llegó también a rechazar ese cuenco para comer y ese utensilio para beber. En un momento en el que vio un niño, ¿no? ¿Cómo era esa anécdota, Raquel? Exactamente. Sí, ellos vivían con lo mínimo porque como bien has dicho, lo que proviene de las convenciones sociales y de no te llevaron ninguno. Ellos viven con lo mínimo para estar acorde con la naturaleza. Pues bien, él creía que vivía con lo mínimo hasta que vio un niño que comía con sus propias manos, sin plato, con un poquito de pan. Estaba comiendo lentejas de una manera muy humilde con sus manos y además bebió con sus propias manos, sin vaso. Entonces Diógenes, mostrando su gran sencillez, porque esto hace que él se hace alumno de un niño, en cierta manera, aprende de un niño, lo que significa que está abierto a aprender de cualquiera. Diógenes tira su plato y tira su vaso porque se da cuenta de que no vivía con lo mínimo, que el plato y el vaso que llevaba también le sobraba. Y de lo que prescinde no es solo de las necesidades materiales, o sea, prescinde de todo aquello que consideráis que lo puede acabar distrayendo de fin más importante, que no es otro que buscarse uno mismo, que es donde se encuentra la felicidad, al fin y al cabo, dentro de uno mismo. Volvemos al más cerca de todo lo natural. No... Claro, volvemos. Eso es, pero la naturaleza precisamente es lo que está dentro de uno mismo. Volvemos al clásico griego del nostete ipsum, que no puede ser más importante en toda la filosofía, se ha repetido a lo largo de la historia muchísimas veces, y sin duda habrá que darle la importancia que merece, cuando tantos filósofos han nombrado. Sí, la vuelta a la naturaleza, a ver, y hay un dato importante, él tampoco está pregonando una vuelta a la naturaleza a lo loco, es decir, no está diciendo vámonos de las ciudades y vámonos a vivir aquí a la naturaleza, cada uno a su manera. Él no está proponiendo eso, porque de hecho en la misma ciudad a la que critica es donde él pregona su filosofía. Eso significa que él tiene una intención determinada, que es cambiar las costumbres de la ciudad. Si no, él no lo pregonaría dentro de ella. Él tiene una función, digamos, sociopolítica. Y en esta función lo que busca no es acabar por completo con la sociedad, sino cambiarla. Y en este cambio lo que busca es un equilibrio. No estamos hablando de una persona, podríamos imaginarnos hoy en día un hippie, ¿no? Un hippie que quiere volver a la naturaleza, a lo loco, y dejarlo todo. No, él quiere orden, él cree que la balanza se ha desequilibrado y entonces quiere volver a una relación armoniosa con la naturaleza, sería la palabra. Y es verdad que eso es algo repetido por muchos filósofos. Al hilo de esto que comentas, de que él no pretendía tampoco salirse de la ciudad, sino darle a la ciudad la filosofía que él consideraba que merecía, hay una anécdota que también me gusta mucho y creo que lo demuestra, y es que él un día salió dentro de Atenas cantando, bailando y montando un espectáculo. Y cuando todos los ciudadanos de la ciudad, todos los atenienses empezaron a acercársele, le dijo: ahora que me pongo a montar un espectáculo, un numerito, es cuando venís a ver qué quiero hablar, pero cuando me pongo a hablar de cosas importantes, no me queréis echar cuenta. Pues bien, ahora que os tengo aquí alrededor, escuchadme, que tengo cosas importantes que decir. También se puede aplicar hoy en día. Cuando ponemos la televisión, radio o redes sociales, encontramos a muchísima gente que hace espectáculos, publica tonterías absolutas que tienen una gran repercusión, pero cuando nos ponemos a hablar de los asuntos serios, verdaderamente, que son los que preocupan al hombre y a su naturaleza, al hombre, a las personas, a las mujeres,
la mayoría de la gente no le presta atención, o no le presta menos la atención que debiese serle prestada a estos temas. Mira, O sea, es cuestión que... Sí. justo de eso me gusta, que se relaciona mucho con otra anécdota, la de cuando sale de los baños, que esa me sorprendió mucho por esa diferencia entre hombre y gente. Al salir de los baños se cruzó con otros que iban a entrar y le preguntaron, ¿hay muchos hombres dentro? Y él dijo que no había hombres. Y más adelante otro le pregunta, ¿y hay mucha gente? Y dijo que sí, que demasiada. O sea, ahí está esa diferencia que tú has dicho entre lo que llama la atención al hombre y preocupa al hombre, que podríamos decir que tiene una dimensión más trascendental, y lo baladí, absurdo y efímero que es con lo que puede llamar la atención de la gente, como pueden ser esos bailes y esos cánticos ridículos antes que un discurso que pueda cambiar tu vida. Además hay una cosa importante, ¿qué es el hombre para Diógenes? Para Diógenes, el hombre, el ser humano, es un ser natural que debe vivir en ese entorno que hemos dicho, en una paz consigo mismo y dedicarnos a sí mismo. Eso es un hombre. Lo otro, cuando dice gente, está diciendo que en el fondo las convenciones sociales que él mismo critica nos están robando nuestra humanidad. Él está haciendo antropología y política al mismo tiempo. Gente o heces, porque hay otra anécdota en la que iba por la calle diciendo hombres, hombres, y cuando varios hombres se le acercaban decía, he dicho hombres, no heces. Bueno, en realidad aquí con un poco de su maestro, cuando se le acerca gente, él también rechaza como él fue rechazado en su momento. Él no quiere llevar alumnos, no quiere ser adorado, no quiere... Entonces llama la atención de esta forma, pero para hacer ver a la gente lo simple que es. En el fondo, él no va buscando tampoco nunca el fundar, aunque se le llame escuela cínica a esto, en realidad él no busca fundar una escuela, es lo que llamaríamos hoy, pues, no busca entrar en un sistema educativo tampoco convencional, digamos. Por eso también hace esta muestra de rechazo. Él tiene tendencias universalistas desde el principio. Sí. Me gusta mucho cuando le preguntan ¿de dónde eres? Y él dice que yo soy un cosmopolita. Cosmopolita que es ciudadano del mundo. Universo, ciudadano del universo. Cosmo, universo, polita, polis, ciudadano. O sea, no quiere restringir su pertenencia a nada conocido. Todo le puede hacerse sentir integrado, vaya. Porque si las convenciones sociales, las leyes no tienen valor, porque son solo producto de un acuerdo, porque es lo que él nos está diciendo, la frontera es mucho menos para él. Para él la frontera no tiene valor ninguno. Él vive, el mundo es suyo y el universo es suyo. Y él habla, de hecho esto tiene también una parte positiva, y es que para él no va a haber un hombre por encima de otro. Para él, por ejemplo, las clases sociales, las diferencias de este tipo, de raza, religión, de sexo, no tendrían ningún sentido. Lo único que tiene sentido es nuestro origen natural y todos, al fin y al cabo, somos hijos del cosmos. Quizás es un poco una idea parecida a la de Carl Sagan, somos hijos de las estrellas. Volviendo a la misma idea y reafirmando el que él no quería salirse de la polis, de la ciudad, y que no se quería ir al campo y vivir una vida libre, digamos, sin tener nada que ver con la sociedad, él procuraba en Atenas discutir con Platón, que era coetáneo suyo. Buscaba discutir con el que era considerado por los ciudadanos el más grande filósofo, porque lo que procuraba precisamente era encontrar ese enfrentamiento con, como digo, la persona que tenía, pues bueno, mejores referencias a lo largo de toda la ciudad. Y también hay algunas anécdotas que lo relacionan con Platón, ¿no? No sé si se ocurre alguna ahora mismo. Bueno, la más conocida y además ahí muestra un poco la genialidad de este hombre. Primero, por un dato, el ser consciente de que Platón es tan grande. Hoy es evidente que Platón era una figura, es una de las figuras grandes de la filosofía griega, pero que tú en el momento, en tu tiempo, seas capaz de percibir esa grandeza, no es tan evidente. Eso es una cosa a tener en cuenta. Y que tú te atrevas a enfrentarte con él es que sabes que tú también eres grande. Y en una de las ocasiones, cuando Platón define qué es el hombre, dice que el hombre es un animal con 2 patas y sin plumas. Y haciendo gala de una gran lógica, se cuela en su academia un día de Diógenes y aparece con un gallo desplumado y le dice, aquí te traigo un hombre. Esto obliga a Platón
a cambiar la definición de hombre y tiene que añadir que además el hombre tiene uñas anchas. Es alucinante que una locura, claro, una locura de este tipo obliga a Platón a rectificar. Esto es algo a tener en cuenta. Lo que intentaba también siempre era un poco de vacile, de quedarse con Platón o de vacilarle, porque hay otra anécdota que estaba Diógenes sentado en un banco comiendo ciruelas que seguramente habría robado, no sé si eran ciruelas exactamente. Pasó Platón y le llamó Diógenes y le llamó la atención y le dijo, por favor, comparte conmigo este momento. Se sentó Platón con él, empezó a comer ciruelas y le he dicho, te he comentado que compartas conmigo este momento, no que compartamos la comida. Dejando Platón cortado, lo que intentaba era pues eso. Pero tengamos en cuenta un detalle ahí. Platón se para y se sienta con él. Platón le llamaba a Diógenes el Sócrates delirante. Puede parecer peyorativo, pero al fin y al cabo lleva el nombre de su maestro. Sócrates es una figura muy importante para Platón y lo sabemos. De hecho, toda su filosofía, eso podríamos hablar el otro día, está condicionada un poco por Sócrates. Y le llama el Sócrates delirante por un lado, que parece peyorativo, pero por otro, Platón hace caso un poco a Diógenes y si lo tomara por un loco simplemente, lo más normal es que lo ignorara. Pero tiene en cuenta, cuando Diógenes provoca estos enfrentamientos, Platón participa. Estamos hablando de una figura que, aunque en el fondo a nosotros nos parezca peculiar, tenía un peso en la Atenas de aquel momento. Hombre, ni más ni menos, ha habido otra anécdota que me encanta y de las más conocidas seguro para cualquiera que escuche este programa, es cuando Alejandro Magno se tomó la molestia de ir a buscar a Diógenes para mostrarle su respeto y ofrecerle su ayuda en aquello que Diógenes necesitara. Y fue a buscarle al encuentro y lo encontró, en efecto, sentado al borde del camino tomando el sol. Y ante la oferta de Alejandro de Diógenes, maestro, ¿qué puedo hacer por ti?, le dijo, apártate que me estás quitando el sol. Eso era todo lo que precisaba Diógenes. Pero es algo bastante obvio. Hemos dicho que para él es más importante la naturaleza que las convenciones sociales. ¿Qué valor tiene que ser rey para Diógenes? Bueno, hablando de Alejandro, también tenemos otra anécdota que viene muy al caso y yo creo que Jorge nos va a poder contar para iluminarnos un poquito más. Pues sí, ni más ni menos que Alejandro, cuando se presentó ante él, le dijo, yo soy Alejandro, ese gran rey. Y la respuesta de Diógenes, yo soy Diógenes, el can, el perro. Nada más, no hacía falta más explicación ni definición. Tan seguro estaba de quién era y de la posición que ocupaba ante el dueño del mundo de aquel momento, que no le hizo falta extenderse en explicaciones. Y que tampoco hablamos de un tonto, que Alejandro Magno tenía un instructor maravilloso. Uno de los más grandes, seguramente una de las grandes figuras de la filosofía. Para quien no lo sepa, el tutor de Alejandro fue Aristóteles. Sí. Ni más ni menos. Y desde luego que por lo menos a mí me encantaría haberme tomado un café con Alejandro Magno y no solo, incluso le hubiera dejado que me hiciera sombra un ratito si se tomaba un café conmigo. Pero fijémonos en el detalle, es Alejandro el que va a buscar a Diógenes. Eso es impresionante. Estamos hablando de una figura, no estamos hablando de una anécdota. Diógenes no es una anécdota en la filosofía. Diógenes es un gran filósofo. Va a buscarlo el dueño del mundo en aquel momento y además atendamos a lo que ha dicho Jorge, con el orgullo con el que dice yo soy el can, porque él se siente que él es el hombre libre, no Alejandro. Alejandro es esclavo de las convenciones sociales. Él es el libre. Y eso es impresionante. Con relación a su seguridad y su cariño al mote apelativo de can, de perro, me gusta mucho lo de cuando le increpaban y le decían ¿por qué? ¿Por qué perro? ¿Qué te crees tú para ser un perro? Porque halago a los que dan, ladro a los que no dan y a los malos los muerdo. Esa es mi forma de impartir justicia. Yo creo que es todo un eslogan. Es todo un eslogan en el fondo. Es todo un eslogan. Me lo tatuaría incluso. A mí no me extraña que exista alguien que lo lleve tatuado, ¿eh? A mí no me extrañaría. Si hay alguien que no tenga tatuado, que nos avise, ¿eh? Por favor. Una foto, por favor, de ese tatuaje. Y al hilo de lo que decíamos de su manera de diferenciar entre physis y nomo, y qué es lo natural y qué es lo artificial y qué es la construcción social y qué es lo verdaderamente intrínseco a la vida humana,
yendo a visitar a un rico riquísimo de Atenas a su casa, como ya le conocían, porque ya le conocían y ya se le veía venir, le apercibió el rico antes de empezar la comida: por favor, ten la delicadeza de no escupirme en el suelo porque acabamos de limpiar la casa. Y él, ni corto ni perezoso, como nadie le decía lo que tenía que hacer, le escupió en la cara al rico y le dijo: no he encontrado un sitio más apestoso para soltar mi flema. Se veía venir el final, desde que le prohíban que escupa a este hombre de Diógenes, se ve venir el final clarísimamente, ¿no? Es que donde haya una norma, ¿sabes? Diógenes la incumple. No se le puede poner una norma a un hombre que está en contra de las convenciones sociales. Si hay una norma... Tan en contra de las convenciones sociales, decía, hay otra cosa que me encanta, que es cuando él pide que le pongan una estatua, y cuando le preguntan que por qué quiere que le pongan una estatua, conociéndole ya, sabiendo lo cínico que es, dice: para que no me la pongan. Sí, es que para darme el gusto, sí, para darme el gusto de que no me la pongan. Es que para Diógenes la ciudad está enferma. Está enferma porque es esclava de un trato entre los hombres, un trato que además no está lo suficientemente racionalizado porque no está acorde con la naturaleza. Entonces esa ciudad está enferma. Que una ciudad enferma se niega a ponerle a él una estatua es la señal de que él, en el fondo, está por encima de esa ciudad, a su juicio. Evidentemente, que la ciudad le niegue la estatua, le niegue honores, es en realidad un gusto para él. Es un gusto. Si la ciudad le dijera que sí, es que él hace algo mal, a su juicio. Claro. Claro. Siguiendo las convenciones sociales de los Exacto. ándalos, también llamaba asnos. Y decía, cuando le preguntaron, cuando le dijeron que muchos se reían de él le respondió: ¿y acaso de ellos los asnos? Pero, esto voy a repetir un segundito. ¿Y acaso de ellos los asnos? Pero ni ellos se cuidan de los asnos, ni yo de ellos. O sea, me da igual, son asnos, son heces, son gente normal, ni siquiera son hombres. ¿Cómo me voy a preocupar de lo que piense un asno o una hez? No me importa directamente. Sí, no, directamente. Vamos a ver, este hombre vive en un tonel de vino. No es solo por vivir con lo menos. Al final su filosofía, bueno, su forma de vida se resume en no es más feliz quien más tiene, sino que menos necesita. Él lo aplica directamente a su vida, pero aparte de ello, es que no hace muchos amigos, Diógenes, a pesar de lo cual mucha gente va a buscarlo, le quiere, le aprecian, pero él llegó a agredir a algunas personas con su báculo. Llegó a agredir a más de una persona. De hecho, hay otra cosa que me gusta. Sí, un buen pronto, pero un gran corazón seguro también. Sí. Por lo menos queremos pensarlo. Sí. Otra de las cosas por las que vivía en el tonel y procuraba todas estas cosas es por lo que comentábamos al principio. Él quería acostumbrarse al sufrimiento. Él consideraba que acostumbrándose al sufrimiento llegaría a necesitar menos cosas. Si te acostumbras al frío, abrazando una estatua helada, si te acostumbras al calor, en un fango, con pleno sol, 40 grados a la sombra, que haría, por ejemplo, en Sevilla. No sé si llegaré hasta Sevilla, pero bueno, poniendo ejemplos extremos. Si se acostumbra a ese calor, va a necesitar después menos cosas. Sí. Y necesitando menos cosas, sin duda encontraría esa felicidad y tendría mucho más tiempo para buscar dentro de sí mismo todo aquello que como comentábamos, le llevase hasta la felicidad, que era el objetivo. Busca una vida sencilla, en el fondo. Y para ello, como bien dice, si te acostumbras al sufrimiento, dejas de sufrir. En el fondo, es lo que nos está diciendo. Él se está haciendo más fuerte a sí mismo. Se está poniendo a prueba, vive en una situación extrema constantemente. Y vive bastante. Para la época, tuvo una vida larga y en el fondo como quiso. Se cree que llegó a vivir los 90 años, ¿no? Sí, se dice. En realidad su vida está llena, hay veces que no sabemos diferenciar entre lo que es mito y lo que es realidad en Diógenes. Porque tuvo tanto éxito en algunos ámbitos que su figura aquí ha sido un poco mitificada. No sabemos si a los 90, pero como mínimo anciano sí que llega. Eso sí, lo sabemos. Respecto a la llegada a la vejez de este gran hombre, me encanta que un chico, al ver los esfuerzos físicos que él realizaba, aun habiendo estado cojo con su báculo y en esta vida de penurias que le gustaba darse a sí mismo para hacerse cada vez más resistente,
Le dijo, aminora el ritmo, que viejo eres. Relájate un poquito que no vas a llegar muy lejos así. Y le dijo, al contrario, porque cuando te acercas al final de la carrera es cuando más corres. Sí. O sea, él tenía claro que la vida era un lujo que no puedes malgastar. Y cuanto menos vida le quedaba, más valiosa le parecía. Además, esto es algo a tener en cuenta, que en los últimos tiempos estamos viendo que la gente con mayores lo vemos en manifestaciones. En España está ocurriendo de que siguen reclamando una vida pues, como merecen y como quieren. Y en el fondo lo que nos está diciendo es eso: no importa edad, no importa religión, condición social, no importa nada de eso. Somos libres y tenemos que hacer un buen uso de esa libertad. Es lo que nos está diciendo. Tampoco llegaba a considerar la muerte mala, porque lo respondía, y me parece que tiene una lógica aplastante, que cómo va a ser mala la muerte si cuando está presente no es sentida. No podemos considerar como malo algo que cuando lo tenemos ya nosotros no existimos, ni siquiera nos podemos plantear si eso verdaderamente existe. Entonces eso sigue la misma línea de hacer la filosofía de Diógenes muy viva y con muchísimo sentido y con una coherencia abismal, una coherencia que podía competir con el mismísimo Platón o con el mismísimo Alejandro Magno. Es coherente consigo mismo. Me parece una afirmación muy, muy valiente, porque realmente la muerte no nos parece mala porque sepamos que es mala, sino porque le tenemos miedo. Y él hasta ese punto había llegado a amar su vida, que ya le había perdido el miedo a la muerte y ninguneaba y se reía de aquellos que dijeran que era mala la muerte. ¿Cómo va a ser mala si no es sentida? Malo es lo que te hace sufrir, y yo me estoy acostumbrando mucho a sufrir, que para eso me he hecho cínico y voy viviendo en un tonel por las carreteras de Atenas, ¿sabes? Es que cabría preguntar, y eso nos daría para otro programa, si en el fondo el miedo a la muerte es el miedo a la muerte o el miedo a sufrimiento en la vida, a sufrir en vida, porque en el fondo el momento de la muerte es lo que nos da miedo, y ese momento es un momento de la vida. Y este hombre está bastante acostumbrado al sufrimiento, como bien ha dicho tú antes, Marco. Él sufre para hacerse más fuerte, y en el fondo eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo le va a tener miedo a una parte de sufrimiento más de la vida? Simplemente ese momento de la muerte al que nos referimos es un momento de la vida, nada más. El miedo, al fin y al cabo, el miedo a la muerte, desviándonos un poco del tema, el miedo a la incertidumbre, el miedo al no saber qué va a pasar. Pero es que es eso lo que dice Diógenes: no podemos tener miedo a la muerte, no sabemos ni siquiera qué pasa cuando nos morimos exactamente, más que dejamos de sentir. Entonces, es un sinsentido tenerle miedo a morirse. Además, hablamos de un hombre que no tenemos ninguna de las anécdotas nos muestra un cobarde, ni mucho menos, todo lo contrario. Tenemos un hombre completamente temerario casi. Sí, más temerario que otra cosa. Entonces, la muerte es otro episodio más, ¿sabes? No, aparte de que hablamos de una persona con cierto ego y cierto un poquito arrogante en algunos momentos, pero muy seguro de sí mismo, ¿no? Pero se lo merecía, una arrogancia bien ganada. Sí, y hablando de esta muerte y el miedo al sufrimiento, Raquel, por favor, culmina el gran mito, leyenda, anécdota de la vida y muerte de este hombre, de que murió. ¿Cómo llega al fin de los días de Diógenes? Tenemos varias historias en este punto. En este punto, por ejemplo, hay una de ellas nos dice que le mordió un perro. Seguramente esta se dice en un sentido bastante irónico. Esa es la más graciosa de todas. Claro, que le muerda un perro al gran perro sería, bueno, cabe dudar de ello. Claro, pero la que se toma como la más popular entre sus seguidores, de la que también cabe dudar, por cierto. A nivel médico. Sí, de hecho, me parece, al menos a mi juicio, me parece que es prácticamente imposible. Dice que era tan dueño de su vida que decidió en cierto momento dejar de respirar por voluntad propia. Entonces dejó de respirar y muere. Esto lo relacionamos con la anécdota que nos contaba Jorge antes, de que cuando llegaba a la meta aceleraba la carrera. Él sabía cuándo iba a morir. Entonces teníamos que seguir corriendo. Llevaba perfectamente controlado el ritmo de respiración para no quedarse sin aire al final, ¿no? Hasta aquí, respira todo lo que he querido. Y además, a ver, es un poco absurdo seguramente, pero en el fondo lo que nos muestra esta anécdota es que nos están hablando de un hombre que fue dueño de su vida todo el tiempo, porque vivió libre y fuera de las convenciones sociales, y decidió ser el dueño del momento del fin de su vida.
nos lo están mitificando, pero en el fondo hablamos de un hombre que fue muy molesto en Atenas, pero al final, cuando llega su muerte, recibe incluso sus homenajes. En su tumba se dice que se puso un perro de mármol en honor al filósofo perro, porque en el fondo, aunque no fuera el inicio, aunque él no supusiera el inicio de la escuela cínica, es el gran cínico. Entonces se lleva hasta los honores porque hay sentimientos encontrados hacia él. O sea, si bien es muy difícil no quererle en cierta medida. Quizás no sabemos seguros si realmente se puso esa estatua de mármol sobre su no. tumba a coste y esfuerzo económico de su ciudad, de sus vecinos. Pero sí sabemos que algún cronista decidió inventarse esa historia para dignificar su figura y dotarle de mayor honor. O sea, sea cierto o no que existió esa tumba, lo que sí es cierto es que hubo mucha gente en un tiempo inmediatamente posterior a la vida de Diógenes que decidió que merecía esa tumba y que merecía pasar a la historia como el gran filósofo perro. Y está claro que nosotros nos estamos riendo de las anécdotas de su vida y estamos hablando de él con un tono así un poco de broma y tal, pero sin duda toda la coherencia de la que hablamos en su vida da señas muy claras de que es una persona a la que rendirle respeto y por la que sentir admiración. Incluso habiendo sido golpeado por el báculo de Diógenes, todavía yo le hubiera dado la oportunidad de tener una conversación con él tomándome un café. Seguramente él me tendría que haber dado a mí la oportunidad, pero me hubiera encantado poder compartir con él un rato. Tengamos en cuenta que este filósofo, su influencia llega perfectamente a Nietzsche. Estos filósofos que encontramos, por ejemplo, en la época de la sospecha, que para enfrentarnos a lo establecido, están siguiendo al fin y al cabo de otra forma, y no de una forma tan peculiar, porque Diógenes lo lleva al extremo, están siguiendo lo que inicia Diógenes. No hablamos de un filósofo entre otros. En el fondo hablamos de que en el principio de la filosofía aparece un hombre completamente coherente con lo que dice, que cree en lo que dice tanto que lo hace un modo de vida, y estamos hablando de una persona que incluso siendo molesta se gana los respetos de sus coetáneos. Un hombre santo. De hecho, tras esta preciosa conversación me vienen a la mente personas como el mismo Jesús de Nazaret, como Siddhartha Gautama, personas que en algún momento de su vida deciden renunciar a toda comodidad, a todo lujo, para entregarse a la vida en mendicidad, a la autopercepción, al análisis de tu conciencia, a pasar tiempo solo, pasar penurias y preguntarte qué eres y qué necesitas realmente. O sea, Diógenes no fundaría una religión ni murió en una cruz, pero desde luego ganó el cariño y el respeto de su época. Respecto a eso, los personajes que han nombrado, incluido Diógenes, no se conforman solo con conocerse a sí mismos, quieren intentar que los demás también lo hagan, se dedican a los demás, porque en el fondo Diógenes está intentando que la ciudad despierte. Y es cierto, no creó una religión y no quiso crear una escuela establecida, pero también cabría preguntar si Jesucristo quiso eso. Eso sería otro tema. Desde luego lo que sí quisieron es sacar la filosofía a la calle. Y eso también es lo que intentamos nosotros a través de este programa de radio que compartimos con todos vosotros que nos estéis escuchando. Si os parece bien, chicos, si no se os ocurre alguna anécdota más que contar, yo simplemente quería decir, ya lo he sacado un poco del hilo, que todas estas personas, todas estas grandes personajes de la historia que comentábamos, lo que al fin y al cabo hacían era tomar las riendas de su vida, tomar las riendas de su destino e intentar también hacer que el resto de personas, el resto de hombres y mujeres, y no de gente corriente, o incluso también de la gente corriente, pudiera ser capaz de conocer lo que era el conocerse a uno mismo, que al fin y al cabo es lo más importante de todo. Esto es precisamente lo que nosotros a través de este programa intentamos conseguir con todas las personas que están a nuestro alrededor. De igual manera, si os parece bien, nos vamos despidiendo ya, chicos. Sí, ha sido un verdadero placer hablar sobre el gran filósofo perro con todos vosotros. Sí. Esperemos que os haya gustado, esperemos que os haya gustado mucho. Retomaremos todas las piedras que hemos lanzado, desde Siddhartha Gautama a Jesús de Nazaret. Lo intentaremos ir hilando con tiempo y temporadas, pero... Y que nos vayan diciendo qué temas les interesan y nosotros estamos encantados de ayudar a que la gente se encuentre a sí misma.
Hemos hablado de Nietzsche, hemos hablado de la muerte, de Siddhartha Gautama, de Jesús de Nazaret. Tenemos muchísimos más temas súper interesantes que tenemos que tratar y ojalá todos nuestros oyentes no se desconecten nunca. Ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en Facebook como en iVoox, en YouTube, y nos podéis decir todas las recomendaciones que digáis, que nosotros siempre estamos encantados de escucharlas y leerlas, por supuesto. Y aprender de ellos también. Y aprender, por supuesto. Aprender de ellos siempre. Aprendamos juntos, de esto se trata. Sí. Pues un abrazo muy fuerte, un caluroso saludo. Abrazo. Un abrazo, gente. Seguimos en contacto.